Hola, los saluda Gaby del Instituto Bíblico para la Mujer y el Instituto Bíblico Online. Hoy, 26 de agosto, revisando nuevamente nuestro devocional en pos de lo Supremo. El título de hoy es ¿Te sientes alguna vez preocupado? Y la cita la encontramos en Juan capítulo 14, versículo 27, donde Jesús dice: Mi paz os dejo, mi paz os doy. Oremos. Padre amado, gracias por las palabras de Jesús que pueden calmar la tormenta más grande en este mundo. Gracias, Señor, que en Él tenemos paz contigo ante todo. Y teniendo paz contigo, podemos realmente sentir tu paz en toda área de nuestra vida. Perdónanos porque caemos en preocupación. Y caemos en preocupación porque nos distraemos y dejamos de mirar a Cristo. Ayúdanos, Señor, en todo esto te lo rogamos para la gloria de su nombre. Amén y amén. Hay ocasiones en nuestras vidas en las que nuestra paz se basa simplemente en nuestra propia ignorancia. Realmente muchas veces somos tan ignorantes de las cosas de la vida, por ejemplo, de la vida espiritual. Ignoramos tanto la importancia de una vida espiritual, ignoramos tanto la fragilidad de nuestra vida, lo vulnerables que somos en el día a día. Ignoramos la realidad de los destinos eternos, y por todas estas razones mucha gente vive en la supuesta paz. Pero cuando despertamos a las realidades de la vida, ya sea por circunstancias, por alguna crisis como la que estamos viviendo hoy en día, nuestra paz interior desaparece, a no ser que provenga, dice el hermano, de parte de Jesús, que es la única paz genuina, la paz que es totalmente distinta a la manera que el mundo conoce la paz. Cuando nuestro Señor habla de paz, Él crea la paz. ¿Por qué? Porque las palabras que Cristo habla son palabras de espíritu, son palabras de verdad. Dice que siempre son espíritu y verdad. Recordemos que Dios es un Dios que por el poder de su palabra creó todo lo que nosotros podemos ver visible, incluso lo invisible, obviamente que por el momento no lo podemos ver. Pero Dios es creador de todo por el simple hecho de hablar. Por eso que dice aquí que nuestro Señor Jesucristo, cuando Él habla de paz, Él crea la paz porque sus palabras son espíritu y verdad. La pregunta es esta: ¿he recibido yo lo que Jesús dice, es decir, mi paz os dejo, mi paz os doy? Una paz que viene de contemplar su rostro y de comprender plenamente y recibir su apacible contentamiento. Esta es la paz que Jesús nos ofrece. No es paz para que tú sigas haciendo tu voluntad. No es paz para que tú continúes con tus propios propósitos y sueños. Paz temporal. Esta no es la paz a la cual Jesús se refiere cuando habla de mi paz os dejo, mi paz os doy. Empezando por la paz con el Padre, nuestro Creador, ¿verdad? Aparte de Jesús, que es el único mediador entre el pecador y Dios, el único mediador, Jesucristo el hombre, como nos dice la palabra, ninguno de nosotros pudiera tener paz con Dios. Nos dice Romanos, capítulo 5, que hemos sido justificados por gracia, mediante la fe, y que Dios ha puesto a Jesucristo como nuestra propiciación. En Él nosotros hemos encontrado la paz con Dios, porque Él pagó nuestra deuda, es decir, que Él sació la ira de Dios que venía dirigida a nosotros por haber pecado contra Él, por haberle
fallado, pecado, desobedecido, ignorado, transgredido sus mandamientos desde el día en que nacimos. Entonces, verdaderamente separado de Jesucristo, nuestro Salvador, Redentor, nuestro mediador, nuestro sacerdote, sumo sacerdote, como dice la palabra, nosotros jamás tendríamos reconciliación, es decir, paz con el Creador, adopción en el amado. Entonces, veamos varias preguntas que nos pueden ayudar a determinar si estamos disfrutando de esta paz o si hoy mismo necesitamos rendirnos total, pedirle perdón a Dios y poder escuchar las palabras de Jesús: mi paz os dejo, mi paz os doy. Veamos. Nos pregunta el hermano: ¿estás seriamente preocupado ahora mismo? ¿Tienes temores y te sientes confundido por las olas y el turbión que Dios en su soberanía ha permitido que entren en tu vida? ¿Has puesto boca arriba todas y cada una de las piedras de tu fe y sin embargo no has encontrado ningún manantial de paz, gozo o consolación? ¿Te parece tu vida totalmente estéril? Entonces, si respondes que sí a alguna de estas preguntas, nos dice el hermano: mira hacia arriba y recibe el plácido contentamiento del Señor Jesús, que nos dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. El reflejar de su paz es prueba de que estamos a bien con Dios. Porque ciertamente el estar bien con Dios, reconciliado con Dios por medio de Jesucristo, hará que nosotros podamos exhibir la libertad de volver nuestros ojos hacia Dios. Cuando sabemos que hemos sido reconciliados con Dios, a pesar de que nos sentimos preocupados, a pesar de que nos desviamos por una u otra razón, siempre tendremos la libertad de arrepentirnos, regresar a nuestro Señor, sabiendo que somos aceptados no por nuestros propios méritos, sino porque en Él, en Cristo, hemos sido salvados. Así que su paz se refleja en que nosotros tenemos la libertad de poder acudir a Él. Dice: si no estás bien con Dios, nunca tienes esta libertad de poder volver tu mente a ningún lugar, más que a ti mismo. Es decir, cuando no tenemos esta paz con Dios, vamos a acudir a nuestra propia autosuficiencia. Dice: permitir que cualquier cosa oculte de ti el rostro de Jesucristo, o bien te causa turbación o te da un falso sentimiento de seguridad, que ciertamente en pocos momentos se volverá turbación. Y lo digo por experiencia, ¿verdad? Este falso sentimiento de seguridad no dura mucho para aquellos que realmente hemos conocido la paz de Dios a través del Señor Jesucristo. Entonces dice: en relación al problema que está apremiándote ahora mismo, ¿estás mirando a Jesús y recibiendo paz de su parte? Bueno, si es así, Él se convertirá en una bendición de gracia y de paz que se exhibirá no solamente en ti, pero se exhibirá aún por medio de ti. Y así seremos testimonio, seremos testigos de la paz que Dios da en medio de este mundo. No porque no tenemos problemas, no porque no tenemos tribulación y decimos, bueno, nosotros somos cristianos, así que somos más que vencedores y por eso no tenemos ningún problema y por eso tenemos gozo y paz. No. Nosotros como cristianos muchas veces tenemos hasta mucho más lucha que las personas que están viviendo en ignorancia, como empezó nuestro devocional de hoy. Sabemos cómo es
vivir en esta ignorancia porque de ahí nos ha sacado el Señor, ¿verdad? No es algo que nosotros somos superiores a nadie y tenemos como algo que en nosotros mismos estamos promocionando, no, sino que sabemos que Dios nos sacó del mundo de las tinieblas, de tener una mente secular, de vivir en total ignorancia a las realidades de la vida, y cuando Él nos despertó, también nos dio las gracias para poder confiar en su Hijo Cristo Jesús, en quien tenemos paz con Dios y reconciliación, ¿verdad? Entonces, a ver, retomamos lo que dice aquí el hermano. Dice, pero si intentas, cuando nosotros intentamos solucionar el problema apretando los dientes, dice, destruimos la eficacia de la paz de Dios en nosotros y terminamos mereciendo lo que nos pasa. Es decir, cuando buscamos solucionar las cosas en lugar de correr al Señor y de recibir nuestra paz con Él y por medio de Él, en realidad nos hacemos unos nudos y nos enredamos de tal manera, y dice aquí el hermano, que merecemos todas las consecuencias difíciles que hacemos porque es que estamos rechazando recibir la paz del Señor. Dice, nos turbamos porque no le tenemos en cuenta a Cristo. Cuando buscamos el consejo de Jesucristo, más bien se detiene la confusión realmente, porque en Cristo no hay confusión. Así que simplemente acudir a Él, y el hecho de que Él nos mire a nosotros y nos diga estas palabras, todo caerá por su propio peso, como se dice. Entonces, el ánimo del hermano es el siguiente: ponlo todo delante de Cristo, y cuando te enfrentes con dificultades, porque nos va a suceder en el día a día, cuando tengamos duelo, tristeza, cuando tengamos estrés, de acuerdo a las circunstancias, debemos escuchar a Cristo decirnos lo siguiente: no se turbe vuestro corazón. Recordemos que Él venció el mundo y que estamos esperando su regreso. O si no, cada uno de nosotros irá a su presencia y para siempre viviremos en su gloria. Recordemos que la palabra dice que solo aquellos que han puesto su fe en Cristo Jesús entrarán al reino de Dios, es decir, vivirán en el cielo para siempre. Déjate llevar por lo que dice la Biblia. No te dejes llevar por lo que dice tu corazón o lo que tú piensas o tu raciocinio, y tú dices, bueno, yo creo que, o yo pienso que. Tú no puedes ni tienes el derecho de crearte a tu propio Dios. Dios se ha comunicado con nosotros y podemos tener paz con Él únicamente poniendo nuestra fe completamente en el sacrificio que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. De esta manera, Cristo pagó nuestra deuda, la deuda que nosotros teníamos con el Padre, con Dios mismo. Cristo pagó la deuda de todas las personas que luego están confiando en Él para esa paga de su pecado. ¿Ok? Así que no te quedes fuera. No vayas a decir que Dios es injusto de no ofrecerte la salvación que tanto necesitas, de no ofrecerte la paz que necesitas ante todo con Dios, a quien has estado ignorando, a quienes has estado ofendiendo toda tu vida, como lo hice yo, y aunque todavía hago cosas involuntarias, sé que Dios ha cubierto mi pecado por completo por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Así que hoy es el día de la salvación. Entrega tu vida a Cristo Jesús. Jamás te arrepentirás, porque este mundo es pasajero y toda persona que salga del mundo se verá frente al juicio. Si no has sido cubierto por la sangre de Cristo Jesús, tendrás que pagar por tus propios pecados. Por favor, no dejes que sea así. Bueno, veamos qué nos toca mañana. El título es Viviendo tu Teología. Qué interesante. Bueno, deseo que pasen un lindo día, que realmente puedan escuchar la voz del Señor diciéndoles: mi paz os dejo, mi paz os doy. Que Dios los bendiga.